Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este programa de Tu cura en las ondas, que lo puedes escuchar quincenalmente y luego en cualquier plataforma. Estamos dispuestos, encantados, además de escuchar y de, admitir cualquier tipo de sugerencias y todo lo que queráis. Estamos aquí abiertos a nuestros queridos oyentes. Hoy el programa de Tu cura en las ondas tiene un invitado que se hace llamar Proxy. Muy buenas. Hola, buenos días. Y entonces el tema va a ser un pelín complicado, pero seguramente que de la mano de este invitado, Proxy, que tiene, ¿no?, su canal en YouTube, tiene sus redes, también está en Instagram, etcétera, va a ser muy fácil, ¿no? Nos vamos a meter en las procelosas aguas del mundo mítico, ¿no? De lo Eso es. mítico y que yo tengo que justificarme ante los oyentes de Radio María porque uno puede decir, bueno, ¿y esto del mito, por qué te metes ahí? Vamos a hablar de San Pablo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de San José. Y, y claro, nosotros tenemos que empezar diciendo que una de las principales dificultades que tenemos los sacerdotes y los catequistas a la hora de explicar algunas cosas es el Génesis, ¿no? El Génesis, cuando los niños en un momento dado empiezan a cambiar, empiezan a decir, y es la gran pregunta siempre es, bueno, pero Adán y Eva, ¿es verdad o mentira? ¿No? Porque Claro, nos movemos en esa, ¿no?, esa disyuntiva. Tiene que ser claro. o una cosa real, histórico, es decir, que Adán y Eva tenían un carnet de identidad y entonces eso fue histórico, o es mentira, ¿no? Y el mundo, o sea, el lenguaje mítico, que es el que, bueno, pues aparece abundantemente en el Génesis, nos quiere decir que hay unas grandes verdades, aunque, digamos, el discurrir no es exactamente en la descripción exacta de cómo se ha narrado, ¿no? Claro, la literalidad. O sea, todos los mitos son literatura. Es decir, la literatura es todo el conjunto de expresiones, de contenidos que una cultura crea y que conserva como parte de su acervo de conocimientos, de creencias, ¿no? Entonces, los mitos, lo que llamamos mitos poéticos, o sea, narraciones épicas que una cultura emite con ánimo, pues, de recrear una fantasía propia. Ahora veremos qué es eso de fantasía. Los mitos poéticos, como parte de esa cultura, como parte de esa literatura, son historias que la cultura crea para hablar de sí misma. Entonces, en las producciones culturales hay como, bueno, pues hay varias vertientes y la producción de una cultura bueno, la producción mitológica de una cultura es una expresión. La fantasía nunca es gratuita. Eso es lo primero que hay que entender. Es decir, una narración que es fantástica es porque la narración está pensada no para hablar del exterior, sino para hablar del interior. Ah, Esa es la clave. La literatura científica, por ejemplo, habla del mundo exterior. La literatura sobre ciencia antropológica habla de la conducta del hombre. Bueno, pues la literatura fantástica es, por mucho que esté revestida o contenga historias que podemos proyectar al exterior, que podemos proyectar en el mundo real, porque tienen estructura del mundo real, tienen forma de viajes, tienen forma de misiones, tienen forma de aventuras, tienen forma de romances o tienen forma de batallas o tienen forma de sufrimiento. o Todas de esas sensaciones, sí. historias basadas en el mundo real son historias que no están pensadas para hablar del mundo exterior, sino del Ujú. mundo interior. Y Es ese es el un fundamento intento del de mito comprenderse a sí literario. mismo, ¿no? Y de volver a los orígenes y de dónde partimos. Claro, Exacto. y ahí vemos, por ejemplo, en la historia de Roma, también vemos a Rémulo y Remo, ¿no? Pero claro, aquí es cuando empieza digamos, el conflicto o la dificultad a la hora de comprender, porque cuando hablamos de los mitos de cualquier otra cultura, claro, tendemos a pensar entonces que cuando hablamos de mito de Adán y Eva, de Ujú, Noé, de Abraham o de ujú. tal, y de repente dices, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todo eso es mentira? Eso es una Ahí está. fantasía que no ha Claro, existido. Entonces es claro. cuando hay que hacer como un plus, y aquí tú estás Proxy para explicarnos que no es, no tiene por qué ser mentira, no es mentira. No, no es mentira. La fantasía, ninguna fantasía es mentira.
ninguna. Cuando una historia Eso que acabas de fantástica decir es complicado, ¿sabes? ¿No? es muy complicado, es muy Sí. complicado. ¿Qué quiere decir mentira? ¿Y qué quiere decir verdad? Bien, no vamos a ponernos a disertar sobre mentira y verdad, porque sería filosóficamente muy complicado. Pero em, que un mito, que la fantasía no sea mentira, no quiere, o sea, no existen narraciones mitológicas, ni narraciones, ni contenido literario que sea 100% verdad o 100% mentira, a excepción de la literatura científica. Pero fuera de toda la literatura científica, hay otras formas de contener verdad. O sea, si la literatura científica nos habla de hechos que son objetivos de la forma más objetiva, de la forma más externa, de la forma más física posible, Y esa es empírica, una ¿no? verdad empírica, efectivamente, es una verdad experimental. Y es una verdad que se enclaustra dentro de un marco de experimentación, que es el experimento, ¿no? Un dominio que tiene que ver con cosas que hacemos con las cosas, las interactuamos, las observamos. Eso es literatura científica y la verdad es una verdad sobre los objetos del mundo exterior. Ujú. Pero, por ejemplo, la literatura histórica es una verdad sobre cosas que no están ocurriendo ahora, que ocurrieron. Y eso también es una ficción. Es Ujú. decir, es una ficción en el sentido de que no estamos hablando sobre algo que está ocurriendo, sino que ha ocurrido. Eso es otro nivel de verdad, porque hablamos de algo que es verdad porque ocurrió, aunque no esté en el mundo ahora. Vemos solo sus consecuencias. Pero Si eso nos, sería propiamente la historia. la Aunque historia, efectivamente. puede haber unas enseñanzas morales, ¿no? Exacto, Que se mantengan actualmente y estén vigentes. exacto. ¿Por qué Y nos que importa la historia? Porque la interpretamos, aprendemos de ella. Entonces extraemos de la historia algo que es útil ahora. Y eso es lo que nos interesa de la historia, lo que fue verdad en el sentido antropológico y que podemos extraer de eso ahora. Y esas extracciones también son verdad. Esas, entonces, vamos a intentar pasar de la historia al, digamos, al lenguaje mítico, porque a lo mejor con lo de la historia queda más o menos claro, pero dices, ¿por qué, claro, por qué utilizamos el lenguaje mítico o mitológico? Utilizamos el lenguaje mitológico porque las verdades que habitan en el mito, las verdades que queremos expresar en el mito, que son verdades sobre lo que significa ser humano, sobre la naturaleza humana, sobre cómo funciona nuestro interior, esas verdades son tan complejas que no se pueden expresar de otra manera. No se pueden, porque existe una parte del interior, de la psique, que son los afectos, las emociones, las vivencias, la forma de comprender cosas abstractas por intuición, todas esas formas de noesis, es decir, de contenido psicológico, no se pueden expresar en sentido formal, no se pueden expresar con palabras. Si lo expresas con palabras, pierde parte de su esencia, porque Ujú. tú puedes describir empíricamente un experimento, pero no puedes describir empíricamente o filosóficamente una experiencia, porque el contenido de la experiencia es en parte emocional, afectivo. Solamente se comprende cuando estás dentro, cuando eres el centro de ello. Y para recrear esas experiencias es para lo que están los mitos. Entonces, Por hablan ejemplo, de verdades sobre la existencia sí, de una forma que no se puede, que es la única posible, que es la sí. metáfora. Em, y yo, para que los oyentes lo puedan entender un poquito mejor, ¿no? Y a veces, quizá, por ejemplo, en las cosas morales, en la moral, ¿no? Cuando hablamos de la moral, lo que es justo, lo que es injusto, lo que hay que hacer, lo debido, etcétera. A los niños pequeños no se les habla de lo justo, ¿no? Sí, muchas veces se les habla de feo, caca, ¿no? Claro, Y se utiliza una imagen digamos, a una mentalidad súper racional que tiene que ver la belleza con algo que está mal hecho, ¿no? Porque de tirarle la coleta a su hermana o eso darle, es. ¿no? Pero la idea de belleza, ¿no? Eso está bien, o eso es bonito, eso es feo, lo que has hecho. eh, bueno, intenta abarcar mucho más que lo que está Exacto, claro. estrictamente bien hecho, ¿no? Eso es la estética. O sea, estamos hablando de moral sin meterles una perorata filosófica a los niños. Entonces, ¿cómo se les habla de moral sin hablarles de filosofía, sin hablarles de teología? Lo justo, Pues que es lo se les, justo y tal, ¿no? Y dices, mira, bonito, eso es bonito, lo que has hecho es muy bonito. O es muy feo, claro, no vuelvas a hacer, ¿no? es para que el niño aprenda
tienes que contrastar cosas que tú sabes, tienes que bajarlas a su experiencia, cosas que él pueda experimentar. Bonito y Y lo feo. que los niños pueden experimentar pues son como afectos inmediatos, ideas abstractas, tú les dices sí, no, les dices bueno, malo, y les dices eso te hace sentir mal, y acompañas el te hace sentir mal con primero les riñes y luego les das amor, Ujú. porque eso sí lo entienden. Entonces tú Sí, quieres transmitirles a través de hacerles vivir una experiencia el mundo, es las sí. consecuencias del Quizá por mundo. eso podríamos decir, ya, y nos metemos un poquito, ¿no? Podemos hacer un paralelismo, o sea, esto que acabamos de decir, lo bello, lo bonito, lo feo, ¿no? Desde el punto de vista también moral de lo debido, Mm, como en los cuentos, en las narraciones, también en las Sagradas Escrituras, ¿no? mm, Lo malo es lo feo. claro, La claro. serpiente es el animal temido, eso es Ujú. siempre, ¿no? Entonces, la maldad se expresa en un animal que es desagradable. Yo creo que a nadie nos gustan las serpientes o las arañas o una serie, ¿no? Es Y entonces, desagradable y en el sí. contexto en el que se emitió era un animal peligroso. Ujú, Era un animal que se deslizaba sin ser oído ni visto y amenazaba a mordiéndote el tobillo, como el mal acecha desde la oscuridad y te ataca sin que te des cuenta. Entonces hay que estar atento al mal. ujú, ¿A qué tenemos que estar atentos para que no nos muerda, para que no nos dañe, para que no, pues a la serpiente que se esconde entre los arbustos o al escorpión debajo de la roca? Claro, es lo más parecido a la sensación, la vivencia de temor, de prudencia, de... Entonces, son metáforas que tienen, o sea, que con una parte del mundo externo nos referimos a ese mundo interno. Entonces, ujú, al mal lo referimos como algo que hay que temer, como algo que para cuando actúa puede que ya sea tarde, como la serpiente. ujú. Que es silencioso, es sibilino. eh, Exacto. y entonces ahí hay que... Y luego, por otro lado, podríamos tener también, digamos, la contra, ¿no? El tema del fruto, ¿no? Que es la tentación. Mm, Que es aparentemente bueno, ¿no? Que mm, es apetecible, etcétera. Y también los cuentos nos van a hablar de eso, ¿no? Como hay que tener, bueno, Blancanieves y La Bella Durmiente, todas esas cosas, mm. siempre hay algo bueno que no es del todo bueno, ¿no? Algo, la apariencia que es al fin y al cabo lo del fruto, ¿no? La enseñanza de aquello que nos apetece, pero que tiene una consecuencia maligna, que es uno de Ujú, los conflictos en realidad más esenciales de la conducta humana, de que incluso cuando somos niños, cosas que queremos hacer a priori, pero que no que querremos lamentar después, que solamente se pueden, cuyas advertencias, o sea, cuya forma de experimentar solamente puede ser, o sea, la enseñanza de eso tiene que ser a priori, porque tú no quieres que el niño sufra las consecuencias. tienes que Entonces, advertir. tienes que advertir. Entonces, ¿no? Como las fábulas, que es para lo que sirven las fábulas, tienes que advertir. Y para advertir tienes que enseñar cosas que sean fáciles de comprender, como que el aspecto de algo no es la naturaleza de algo. Pero claro, Ujú. no se lo puedes decir así a un niño. Lo va a Tienes entender. que contarle, claro, tienes que contarle que existen intenciones, que existe un mal, un sufrimiento, como una bruja, que puede darte una manzana que es muy apetecible y que tú no puedes saber que eso contiene veneno, tú no puedes saber que eso tiene malas consecuencias, Ujú, pero es posible que las tenga. Por lo tanto, no tienes que mirar la manzana, tienes que mirar lo que se te advirtió de la manzana, tienes que mirar el contexto de la manzana, tienes que pensar quién te ofrece la manzana, tienes que ir más allá del mero objeto de deseo. ujú. Claro, para eso se escriben un montón de cuentos, hay un montón de cuentos, de novelas, bueno, de literatura en definitiva, ¿no? Mm, Que con esa misma pretensión, pero ya no solo de, digamos, de hablar de la moral de los mm, actos, ¿no? mm, Pero también hay un montón de literatura, ahí están los cuentos clásicos, que nos quieren hablar también de la naturaleza del hombre, de la mujer, mm, de la mm. familia, de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es la religión, de lo que es Dios y tal. Y para hablar de todo eso, efectivamente, utilizan todo ese lenguaje, bueno, pues el mito y son las novelas, ahí están los cuentos, ¿no? El lenguaje metafórico, correcto. Sí. Ujú. O sea, Pinocho, Cenicienta. la, la literatura fantástica siempre se va a poder
ver como una fábula, es decir, siempre se va a poder ver como un intento de hacer entender cosas a niños, ¿no? Incluso cuando nosotros leemos mitos, nos parece que la persona que ha escrito el mito nos está hablando como si fuéramos niños, es decir, reconocemos el mensaje metafórico. Y sin embargo, los mitos pueden ser complicadísimos también para los adultos, en tanto es el único lenguaje que ha tenido el ser humano para hablar de cosas que son complicadísimas de entender, para lo que hace falta una teología, una filosofía, como hemos dicho antes, y los mitos universales, que son mitos escritos por adultos para adultos, para que sean leídos por todas y comprendidos por todas las mentes del mundo, nos hacen, nos transmiten estructuras que son, pues, por ejemplo, el mismo Génesis, que al fin y al cabo es una enumeración de hechos, nos transmiten estructuras que pretenden hablarnos de cuál es el interior que tenemos en todos nosotros, cuál es esa estructura que tenemos en el interior de todos nosotros y cómo, o sea, que transmiten que existe una forma de comprendernos a nosotros mismos que es universal. Es decir, todas las personas, todos los individuos del mundo, de todas las religiones, de todas las culturas del mundo, tienen las mismas estructuras de Génesis. Cambian contextos, cambian prototipos, cambian figuras, cambian un poco la historia, pero las estructuras son las mismas. De la nada al algo, de la generalidad abstracta a la individuación. La individuación es como podemos empezar hablando de sustancias como el espíritu de Dios sobre las aguas, o podemos hablar de la oscuridad, podemos hablar de la diosa que dormía, y de ese abstracto se va generando unos individuos, unos personajes, que es lo que llamamos individuación en mitología, unos personajes que van tomando forma, y esa forma nos permite concretar como recapitulando la misma comprensión del mundo. Recapitular la comprensión del mundo, que es un término muy, muy difícil, no es sino cómo el mito está conteniendo no solamente una historia que ha existido de verdad, sino cómo nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Es decir, los mitos del Génesis no hablan solamente de la evolución de la humanidad y de un destino manifiesto, hablan también de la evolución del individuo. Nosotros también somos la nada, no pensamos cuando estamos, solo sentimos cosas abstractas cuando somos infantes, y nos vamos desarrollando y vamos desarrollando un yo y nos vamos dando conciencia de nosotros mismos. El Génesis es una estructura universal y todos los mitos pertenecen a estructuras que hablan al mismo tiempo de la humanidad, de la naturaleza humana y de cada uno de nosotros en nuestro interior. Ajá. Bueno, entonces, quizá lo más, en fin, ¿no? Lo más admirable de los mitos cristianos es que son históricos 100%, ¿no? Que se han hecho Claro, carne. Y claro. entonces, quizá la máxima dificultad para los mitos bíblicos es intentar distinguir, y por ejemplo, ¿no? Una de las dificultades sería la visión de las aguas, ¿no? Cuando Moisés pasa por las Ajá. aguas. Claro, eso podemos entender que es una imagen perfectamente, ¿no? Las dificultades, pasar a través de la muerte, etcétera, vale. Pero la pretensión de las Sagradas Escrituras es que no solo tiene una carga simbólica, sino que es histórica, ¿no? Claro, Y entonces claro. ahí es cuando, bueno, pero ¿ocurrió o no ocurrió? Bueno, igual que la primera pareja, ¿no? Tuvo que haber una primera pareja, tuvo que haber una primera pareja. Aunque luego es verdad que digamos, el lenguaje que se ha utilizado, bueno, pues es como es, al final tienes que decir, bueno, pero esto es histórico de alguna manera. De alguna manera Claro. ha tenido que ser histórico. Sí, Entonces, sí, sí. ahí está la dificultad. Pero es que eso es, o sea, es tremendamente complicado. Claro, como que la historia contenida en las Sagradas Escrituras está precisamente, o sea, decimos que es verdad porque lo que se narra en las Sagradas Escrituras ocurrió. Ocurrió así o de una forma que se puede contar así, pero que te la cuentan para que tengas claro que eso ocurrió. Y puede ser a diferentes niveles o sea, puedes tomarlo metafóricamente, y la experiencia interior que vas a tener
cuando hables de la división de las aguas o del diluvio o de la Torre de Babel, que es de mis partes preferidas, ¿no? tú puedes... Claro, la Torre de Babel es histórico, por supuesto que es histórica la Torre de Babel. O sea, hubo un momento en que todos los hombres requirieron del lenguaje y hubo un momento en el que precisamente por buscar todos nuestro propio bien, por buscar nosotros el ser como Dios, por buscar que cada pueblo buscara su propio bien y que cada individuo buscara su propio bien, terminamos pensando de forma tan individual que no nos entendíamos unos a otros. Ujú. Y eso no solamente pasa todos los días en la calle, eso pasó cuando el hombre, que era un conjunto de simios que prácticamente no tenía lenguaje, emigraron a diferentes puntos de la Tierra y desarrollaron formas de lenguaje distintas, en lugar de haber permanecido todos juntos y haber tenido desarrollado un mismo idioma. Ujú. Claro que los mitos son históricos, relatan hechos reales, simplemente con un lenguaje que es un poco más sencillo de entender porque elimina contexto innecesario. Lo verdaderamente necesario del mito es que pueda aprender de esto, Sí. qué verdad nos está contando. Ahí estaba. También se puede hacer otra comparativa un poquito más peliaguda, pero creo que es mucho más clara. O sea, es muy clara lo que voy a decir, pero en la medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo, nos retrotraemos en el tiempo, es cuando se difumina todo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, el origen de Roma, con Rómulo y Remo, se supone que nacen, ¿no? Bueno, son hijos de Marte, son vienen de la divinidad y tal, entonces es un lenguaje mitológico, etcétera. Claro, y ahora nos vamos a Cristo, y claro, pero nosotros decimos que es hijo de Dios, pero en sentido estricto. Oh, Claro, entonces, o sea, corresponde a ese lenguaje mitológico, pero zas. Resulta que es verdad, que es histórico, ¿no? No es una forma de hablar de la grandeza de Roma, no es una forma de hablar de la grandeza del hombre, sino que realmente la grandeza del hombre es la que es precisamente porque ha ocurrido el fenómeno Cristo, ¿no? La claro. historia. O sea, es que Cristo sea una historia real, históricamente real, con los matices que se puedan, ¿no? Pues diferentes fuentes, diferentes a lo mejor interpretaciones de algunas cosas concretas, la dificultad de la selección, las cosas que no sabemos, pues porque no nos han llegado, pero que estuvieron ahí. Evidentemente no tenemos la vida de Cristo día a día, ¿no? Hay Ujú. muchas cosas que no Lo sabemos. esencial, lo importante. Lo esencial es lo que hemos seleccionado, pero también lo esencial fue lo que se recogió. Sí, Es sí, decir, sí, todo lo que se recogió era porque tenía una importancia, porque era tal cual. esencial. Ajá. Claro, esa es la parte histórica esencial. La gente interpretó, la gente extrajo de las enseñanzas de Cristo cosas que dijeron, esto tiene que estar negro sobre blanco porque lo haya dicho este señor, que yo no sé quién es porque todavía no ha resucitado, que lo haya dicho este señor es irrelevante. Lo que ha dicho este señor es una solución que me va a valer a mí y le va a valer a la humanidad para siempre. Y es lo que hemos extraído del Evangelio y por lo que están compuestos los Evangelios. Sí. Las verdades históricas, o sea, nosotros en la verdad histórica de Cristo recogemos muy poca información vital, porque la verdad histórica de Cristo no es más que una crónica. Pero la existencia de todo lo que ocurrió en Cristo, en la historia de Cristo, no es sino, bueno, no es sino, es además la respuesta a un montón de intuiciones previas a Cristo, un montón de mitos previos a Cristo, que ya hablaban de que algo como esto era necesario que ocurriera en la humanidad. En el fondo Y es, es la, digamos, la reflexión del hombre en todas las culturas sobre el misterio del hombre, ¿no? Y el sobre, misterio de claro, Dios. ¿cuál es el misterio de Dios? O sea, el misterio del hombre respecto a Dios. El hombre sabe que tiene un propósito, pero no sabe cuál. ¿Y por qué sabe que tiene un propósito? Porque se lo puede imaginar. Porque Dios, la naturaleza, el destino da igual el elemento mitológico que sea, nos ha concedido la capacidad de saber más allá de lo evidente. Nos ha concedido una mente que puede proyectar, una mente que no le interesa la manzana del hoy, le interesa el proyecto de mañana, le interesa dejar un legado, le interesa, quiere ser más de lo que es meramente un cuerpo y unos actos inmediatos. Ujú. Y entonces surge la pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy hecho? Entonces, claramente la respuesta es para algo que todavía no sé. Hay un destino uránico por encima de mí. No puedo explicar por qué yo tengo conciencia y los monos no. Yo no puedo explicar mi nivel
cualitativamente superior a todas las especies. Entonces, esa pregunta es lo que nos lleva al destino uránico. El destino uránico es aquel destino que es más grande que yo y que todos los demás. Y ese es lo que da origen al hecho religioso. Ujú. El decir, Religioso tiene que haber, sí, las culturas y... en las culturas, efectivamente, tiene que haber algo, tiene que haber una verdad que está por encima de mí, porque lo intuyo, porque tengo hambre de esa verdad y lo intuyo, tengo que deducir esa verdad. Entonces, empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos y empezamos a recopilar información que es antropológica. Es decir, las culturas empiezan a pensar en cómo han llegado hasta donde han llegado, qué es lo que les une, cómo se sienten, qué es lo que Sí, funciona, qué es lo porque que no funciona. una de las cosas que tienen las culturas antiguas, ciertamente, es que su propia memoria se pierde en el tiempo. Entonces ellos no son del todo conscientes de cómo han llegado hasta donde están. Tienen que crear, ¿no?, el origen, su origen. Tienen que autojustificar su existencia y para eso, claro, como no tienen, digamos, lo nuestro, lo que tenemos en los ordenadores, ahora todas las dataciones y todo esto, pues se lo tienen que figurar, se lo tienen que, ¿no?, ensalzarse, etcétera, ¿no? Del modo que Tienen sea. que remontarse remontarse a un origen cuando no tienes. Esto es muy curioso porque es psicología pura. Cuando no tienes elementos históricos, empíricos, cuando una cultura no tiene forma de saber qué es lo que ocurrió en Por los ejemplo, como orígenes. los Estados Unidos de América, ¿no? Que da la Constitución, pim, pam, ahí lo establecen, queda por escrito, Exacto, este es nuestro origen, ¿no? De repente eso te es. remetes a 2000 años antes de Cristo, 3000, 4000 antes de Cristo, una cultura que ya existe y dices, bueno, ¿y nosotros cómo hemos llegado aquí, no? Hay 3.000 años y 10.000 también. O sea, Sí. ¿cómo hablamos nosotros de nosotros mismos? Pues entonces empezamos a retrotraernos. ¿Y cómo se retrotrae el ser humano a donde no hay historia? Pero tú sabes que tiene que haber historia. O sea, historia, cuando decimos historia, es el conjunto de datos que nos han llevado a ser lo que somos, ¿no? Eso es la historia, el conjunto de Ujú. datos conjunto de información o la información sobre nosotros que nos ha llevado a ser lo que somos. Cuando no tenemos historia, porque somos una civilización que no tiene escritura, hay que transmitirlo oralmente. Y la transmisión oral no es la transmisión oral es mitológica no porque haya que hacer entender las cosas fácil, sino porque la forma de pensar que tiene esa cultura es fácil. Por ejemplo, ¿cómo narran las culturas que viven en una llanura sobre su origen o sobre los dioses? Pues achacan a los dioses aquello que es incomprensible, pero es innegable, como los rayos o la lluvia. Entonces, la cultura de una llanura no conoce otra cosa que no sea la llanura. Así que para remontarse antes de la llanura dicen, pues al principio estaba solo la llanura y después Ujú. aparecimos nosotros sobre la llanura. ¿Y cómo pudimos aparecer? Pues a lo mejor llovimos, como cae la lluvia, a lo mejor aparecimos con un rayo o a lo mejor surgimos de las aguas, como vemos que hay peces. Claro, tienen que contenerlo, pero ¿cuál es la verdad que hay en ese génesis? La verdad es que no siempre estuvimos ahí y Ujú. eso lo comprende el ser humano por instinto. No siempre estuvimos allí. Hubo un origen, tuvo que haber un origen, porque el pensamiento funciona así, porque la psique funciona así. Entonces es un instinto natural que es muy curioso, que sin necesidad de acercamiento empírico, sin necesidad de ciencia histórica, todas las culturas se terminan remontando a cuando no existían. Y Sí, eso ¿no? es inconscientemente remontarse a cuando no sabías nada, cuando no había conocimiento, que es la misma historia de cada individuo también. Tú te Sí. remontas en tu cultura a la nada, igual que si te pones a pensar cuando eras un niño, pues no te acuerdas de nada tampoco. Entonces Pero tienes que entonces hablar de es cosas que no cuando están. recurres a tus padres, ¿no? Que recurres a tus Oye, padres. ¿cómo os conocisteis? ¿Y cómo bueno, y la gente, ¿no? Tristemente tenemos el jaleo, ¿no? Bueno, de las madres que recurren, ¿no?, a las fecundaciones y tal, claro, un porcentaje altísimo de niños quieren saber quiénes son sus padres. Claro, Porque necesitas mirar hacia atrás, o sea, necesitas claro, conocer tu origen. Y eso, que claro. pasa a nivel individual, a nivel personal, ocurre a nivel cultural, y Exacto. social. Eso es. Necesitas saber la procedencia, ¿no? Bueno, La procedencia. vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos en nada, en un momento. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then
somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, Tu Cura las Ondas, y estamos aquí hablando con nuestro amigo Proxy. ¿Qué tal? Muy ¿Todo buenas de nuevo. Todo Sí, bien, señor. todo fenomenal. Entonces, Proxy, si queréis, ahora vamos a ir de toda esta teórica que nos hemos pegado, una patinada maravillosa, y vamos a intentar aterrizarlo y concretarlo, ¿no? Digamos, en los protagonistas clásicos que conocemos, el héroe, la villana, el villano, la bruja, las hadas, las tal. ¿Qué significa todo ese marasmo de personajes? Y qué intentaron en su día decirnos en esos cuentos bueno, pues los escritores y tal, ¿no? Proxy tiene su página ahí en YouTube y en Instagram, que te llamas Proxy, Sí, Proxy. sí, el arroba es @inside_proxy, o sea, dentro de proxy, ¿no? Yo empecé hablando de ciencias cognitivas, pero como eso era un rollo, igual que el rollo filosófico que hemos soltado a los oyentes ahora, o antropológico, pues dije, ¿cómo hablo de lo que yo sé? ¿Cómo hablo de psicología humana para todos? Y empecé analizando películas de Disney. Entonces, hablar de las películas de Disney se puede hacer en un plano artístico, pero sobre todo se puede hacer en el plano psicológico, que es qué es lo que nos están contando. La forma que más adecuada de entender los mitos modernos, los mitos contenidos en películas modernas, es comprender que cada uno de los personajes, cada una de las figuras son metáforas de una parte del yo, o sea, de una parte de nosotros mismos. Eso le llamamos aspectos de un arquetipo. Entonces, esas figuras mitológicas, esas figuras fantásticas, no hablan de cosas, no son estereotipos, refieren a arquetipos. Y eso es los aspectos de la persona. Y los aspectos de la persona se dividen en dos grandes mundos, que son masculino y femenino. Sí. Y eso es lo que más trabajo en el canal. Todos los mitos tienen estructuras o referencias o personajes masculinos y femeninos. Independientemente de que lo masculino y femenino esté dentro de todos nosotros, todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, es evidente que en los hombres biológicos la parte masculina es extraordinariamente más potente que la femenina y en las mujeres pues al revés. Entonces, las figuras que quieren expresar aspectos de lo femenino tienen que recurrir a figuras femeninas, a personajes femeninos. Sí. Y las figuras que quieren contener lo masculino tienen que recorrer a personajes masculinos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de eso? ¿Qué es eso de los aspectos? Los aspectos son características de la psicología masculina y de la psicología femenina. Y esos son lo que en psicología llamamos, bueno, en psicología mitología de las virtudes. Y esos son ¿qué es lo que define a la virtud de lo masculino? Las virtudes del héroe. ¿Qué es lo que define a la virtud de lo femenino? Le llamamos las virtudes de la diosa. La primera diferencia fundamental entre lo masculino y femenino, entre, por tanto, lo que va a ser la naturaleza más próxima del varón y la naturaleza más próxima de la mujer, es decir, lo que deben hacer para sentir que están haciendo en el mundo aquello a lo que están llamados, es comprender que lo masculino, representado por el héroe, es algo que está pensado para ir hacia adelante, hacia lo desconocido, en oposición a las dificultades, utilizando los impulsos que tiene y convirtiéndolos en virtudes. Eso es el mito del héroe, ¿no? El mito del héroe masculino es el agrediere, el ir hacia adelante. Está definido por personajes que tienen fuerza, que es la capacidad de ir hacia adelante, ¿no? La intensidad hacia adelante, la voluntad. Tienen deseo, que es deseo de consumir, tienen necesidades, es muy importante eso, no solamente es la fuerza el agredir, sino tienen necesidades, que es lo que llamamos celos, y luego tienen un dominio. Es decir, el héroe hacia adelante va convirtiendo lo desconocido en conocido y haciéndolo conocido su dominio, que eso es dominar las cosas, comprenderlas, ¿no? Ser el señor de. Entonces, el varón construye
ciudades en reinos desconocidos y el culmen del héroe es el rey, es el que construye un castillo, que es el castillo, es el yo, la personalidad construida, ¿no? Las cosas que has conseguido. Dentro de ese castillo es donde habitan las personas a las que quieres proteger con tu dominio. El Están yo las acabado. riquezas, que es el yo acabado, eso es, la madurez. Dentro del castillo están las riquezas que has acumulado con tus celos. Las riquezas pueden ser sanas y pueden ser nutricias, como árboles o campos que dan de nutrir, pero también pueden ser oro y tesoros que no valen para nada y solamente brillan, que es el celo negativo, que es el deseo por ambición, ¿no? Sí. La fuerza del héroe se puede utilizar hacia adelante contra los obstáculos, pero también se puede utilizar contra los demás. Entonces, esas virtudes y la diferencia entre el héroe que va hacia adelante mediante la virtud y la diferencia del héroe, o sea, en diferencia o en oposición al héroe que va hacia adelante utilizando únicamente los aspectos pues de concupiscentes o los aspectos negativos o simples o infantiles, es como nos define qué es lo que mejor que puede hacer un varón consigo mismo. Ajá. Hasta aquí, más o menos, la metáfora es, yo creo que es autoexplicativa. Sí, yo creo que Pues se entiende espero. bastante bien. Y luego, y el tema de la princesa. Vale, a eso le llamamos al mito del varón, le llamamos al conjunto de mitos que enclaustran o contienen la naturaleza de lo masculino, tanto la biológica como la arquetípica, le llamamos mito solar. Ajá. A lo femenino le llamamos mitos lunares. Ujú. Hay una diferencia, que es la primaria de lo femenino con lo masculino, es que lo masculino está pensado para hacer, eso es el agrediere, el ir hacia Ajá. adelante. Lo femenino se refiere y está pensado para las dos cosas. Se refiere a y está pensado para el ser. Los hombres piensan en cosas, en objetivos, y las mujeres piensan en contextos. Eso a nivel Esa es la concreto, diferencia. sí, a nivel concreto se sabe positivamente, ¿no? Que Se sabe positivamente que pues el se sabe cerebro masculino está diseñado para el objeto, la mecánica, el objetivo y el camino hacia el objetivo. de hecho, en las universidades, que les das ahí cancha y hay libertad de matriculación, o sea, los hombres se vuelcan directamente, ¿no? A lo que es las ingenierías y las arquitecturas, y de forma natural la mujer cae en, digamos, de forma natural a enseñar, a cuidar, a todo ese campo, ¿no? La medicina. Claro, los hombres eligen objetos y mecánicas, procedimientos, y las mujeres eligen personas y contextos, cosas que llevan a vínculos, basadas en relaciones, Ujú. no solamente relaciones de cuidar, sino simplemente relaciones. También está la psicología, pero está la medicina, que es una ciencia de cuidar, que es una Sí. ciencia que puede ser muy impersonal, pero sigue siendo un contexto, ¿no? Requieren de una historia. Igual que las mujeres tienen una forma diferente de comprender las artes, ¿no? Es lo que nosotros, el famoso estereotipo de la intuición femenina, es la diferencia que tiene con lo masculino, de que lo masculino requiere cosas explícitas, claras y simples y expresables. Y sin embargo, la mujer se mueve muy bien en cosas que no son expresables, que son afectos, que son complicadas. ¿Cómo se comunican las mujeres entre sí? No se cuentan lo que ha ocurrido, cuentan todo el contexto alrededor de lo que ha ocurrido, porque lo que quieren Son más, transmitir no tienen es un esta hecho. cosa, es una cosa más, Eso. la palabra es holística, ¿no? Es como, Eso es, holístico, efectivamente. tiene esa Las capacidad, mujeres no quieren transmitir un hecho, quieren un transmitir dato cómo se particular. sintieron en Sí, ese sí. hecho. ¿Y por qué? ¿Y Claro, no dónde les tal importa. esto? Esa es Los la hombres totalidad. los hombres esperan soluciones y las mujeres esperan comprensión. Es muy diferente, Sí. completamente diferente. Para ahí, hablando un poco de todo, está el libro ese, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, Y las que, mujeres de Venus. que viene a decir esto, que es tal cual, ¿no? Entonces, en los cuentos, En los cuentos. en los cuentos Los tenemos cuentos. esto, ¿no? El tema del héroe, la princesa, la bruja, el brujo, tal. Eso es como el hombre corrompido. ¿Por dónde van los tiros? Bueno, en lo masculino, en realidad, es tan sencillo como que la fuerza puede ser dirigida hacia un objetivo noble, o puedes convertirte en alguien que dirige la fuerza hacia sus semejantes y ser un monstruo, ser un ogro, ser la bestia, ¿no? Es muy interesante cómo hablan los mitos de lo femenino, porque el camino del héroe es muy fácil de entender, es muy simple, es un camino, ¿no? Es el viaje del héroe.
Pero lo femenino, como son experiencias, hablamos de aspectos de lo femenino como lo recapitulamos en las vivencias fundamentales de lo femenino. Y las vivencias fundamentales de lo femenino tienen 3 figuras mitológicas que además se refieren a las 3 formas que tiene la feminidad de ser, no de hacer, de ser. Y son la doncella, que es aquella parte de lo femenino que no conoce varón, que no necesita varón y que acaba de escindirse del padre, y es la poseedora de la gracia, de la virtud de la gracia. La gracia es el instinto natural por lo que lo femenino se relaciona con la naturaleza, con el entorno. O sea, no necesita, como el héroe, un agrediere que enfrentarse a lo desconocido, destruyendo cosas a su paso que le impiden avanzar. No, la mujer sabe estar. Lo femenino sabe ser, se relaciona de forma natural con los demás, con los niños, con el entorno. De forma natural quiere decir instintiva, inconsciente. Fácil, sí. Esa es la gracia de lo femenino. Y que es como se refieren las princesas cantando, que el cantar y el bailar es el estar en el mundo de los cuentos, el ser, el estar en el mundo, cantar y bailar, cómo se comunican con los animales, cómo habla con criaturas. Es la conexión natural de lo femenino con la naturaleza, con lo salvaje. Pues si lo femenino va del inconsciente, ¿el inconsciente de dónde proviene? De cuando éramos animales, ¿no? Esa es la referencia biológica. Entonces, la doncella es la virtud de la gracia, representa a la mujer joven en perfecta conexión con el entorno y con su madre. Esto daría para otro podcast entero. Y ese es el primer aspecto de lo femenino. Y son las princesas. Esas son las princesas. Se acaban de escindir del padre, están en el mundo hasta que se encuentran con el varón. Y cuando se encuentran con el varón, cuando se encuentran con el príncipe, todo su mundo cambia. Todos los animales, la princesa deja de mirar a los animales, deja de mirar al entorno y pasa a mirar al príncipe. Entonces los animales miran a la princesa y la princesa mira al príncipe. Y no sabe qué está ocurriendo. No tiene ni idea de lo que está ocurriendo, pero acaba de dar un salto cualitativo. Ha dejado de estar conectada con su entorno para pasar a estar conectada con su fantasía. Eso es la idealización. Y eso es el siguiente paso, que es Wendy. Wendy, la que ha encontrado un elemento, claro, ha encontrado un elemento joven que se parece a ella en lo salvaje, que se parece a ella en lo jovial, pero no es ella y no lo puede comprender. Y sí empieza a sentir algo, empieza a sentir un principio de concupiscencia, un principio de necesidad de complementariedad, una curiosidad y una fascinación de lo que es el preamor. El preamor es el enamoramiento idealizado. Wendy es el preludio del aspecto femenino que llamamos la consorte. La consorte es aquella figura que abandona el hogar para ser complementaria de otra cosa. En este caso, evidentemente, de un varón, que también abandona el hogar para ser complementario, pero eso es otro rollo. Sí. Lo femenino en Wendy es cuando la psique de la mujer está transicionando de la Wendy niña, que sueña, que está con el entorno de sus hermanos, hacia la campanilla, que es la que verdaderamente está enamorada biológicamente de Peter Pan. Está fascinada por un ser que entra por la ventana, por su ventana, que son los sueños, por la noche, un ser que no tiene sombra, como los vampiros, un ser que le va a absorber la mente y el alma en obsesión. Y es la fascinación de lo femenino por esas figuras que son románticas de seres salvajes, de los sátiros, de los vampiros, de lo que no es gratuito. Es una idealización de lo misterioso que ella anhela, sin saberlo, complementar. Y eso es querer salvar al héroe perdido sin sombra. Entonces, empieza la ambivalencia, la diatriba entre vivir como una niña idealizando y vivir como una ninfa deseando ser poseída y deseando poseer. Y esa adolescencia femenina que ocurre mucho antes que la masculina, que es por eso por lo que Peter Pan en la película no se entera de nada, y es una historia, no es de Peter Pan, es la historia de Wendy. Peter Pan no es una historia sobre Peter Pan, es una historia sobre Wendy, que no puede comprender, y es el mundo del ascenso a los cielos, el romance con el héroe, sin que Wendy tenga ni idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, hasta que se convierte en doncella, que es el enamoramiento, la fase de la Wendy que adopta a Peter Pan a la consorte que se enamora es la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, o sea, ¿por qué la bestia es bestia? Porque es un individuo recién salido del padre sin civilizar.
Es el varón completamente hormonado, enfurecido, envilecido y atrapado por su ego. Y la Wendy, consciente, que es en este caso la Bella, consiente abandonar a su propio padre para pasar a ser primero la madre de la bestia que le acoge, y cuando la bestia está dominada y sometida, pasar ella a ser su consorte protegida, con una inversión magnífica que es el mito polar, que se narra perfectamente en La Bella y la Bestia, de cómo Wendy tiene que ser primero madre, un poco madre, como es madre de sus hermanos, para después conseguir ser consorte, ¿no? Es lo que ocurre. O sea, Wendy es primero madre de Peter Pan, madre de la bestia, y después Campanilla es poseída porque es sometida a un hombre que ya es capaz de aceptar una mujer a su lado, y esa mujer a su lado es protegida. Pero ¿quién ha cambiado al héroe? Al héroe le ha cambiado la diosa. Lo ha hecho Wendy. No sabe que lo ha hecho Wendy. Y esa es la virtud de la belleza. La capacidad de ser objeto y al mismo tiempo sujeto del amor de él y de ella. Esto es muy complicado de explicar, pero es maravilloso. Bueno, Como eso es en cuando lo se femenino, experimenta es se muy bueno. entiende, ¿no? Cuando se Claro, experimenta se cuando se entiende vive se entiende. sí, y entonces que todo encaja y deja de ser un Todo cuento encaja, y dices, no es un todo cuento, encaja. eso es la vida misma. ¿Por qué el amor es femenino? El amor no es femenino, salvo el amor del héroe, que es la entrega sacrificial, que eso ya es el apoteosis del héroe, el dar la vida por los demás, no la apoteosis de lo masculino. ¿Por qué el amor es femenino? ¿Por qué el romance es femenino? Porque tanto a mujeres como a hombres, el romance no es algo que se haga, es algo que ocurre, es algo que se recibe, es algo que se padece. El enamoramiento se padece, no se hace. Entonces, es como tu naturaleza se apodera de ti en el enamoramiento, y ahí surge lo máximo de lo masculino, salvaje, y lo máximo de lo femenino, acogedor y transformador. La mujer, los mitos lunares, se llaman también mitos de transformación, porque la mujer atraviesa fases de forma pasiva, sin darse cuenta. Lo femenino atraviesa, en estos mitos, claro, atraviesa formas de ser sin que ella prácticamente se dé cuenta, y así es vehículo de transformación, no solamente de sí misma, sino de todos los que se suben a ese carro de transformación. De El hecho, varón, el hijo, la cultura. o sea, he hecho una correlación y efectivamente por eso la iglesia es femenina, porque hace eso la Claro. iglesia. Eso es la consorte de Cristo, es el Apocalipsis, ¿no? La forma, yo creo que la referencia más magnífica, con perdón de la redundancia, ¿no?, de cómo lo masculino es consorte de una iglesia, de una comunidad, de una humanidad, que es lo femenino, ¿no?, que es la naturaleza salvaje hecha iglesia, hecha cultura, es el Señor de los Anillos. O sea, el Señor de los Anillos es el viaje de lo masculino para el hieros gamos del héroe sacrificial, con la misma naturaleza femenina de la iglesia, la ciudad blanca del Apocalipsis. Tengo directos enteros hablando de esto. El tema de una de las cosas, ¿no? O sea, que aparecen todos los cuentos, o en muchos cuentos, El Señor de los Anillos, también en Narnia, ¿no? Es el tema del viaje, ¿no? La vida es un viaje. Y ahí eso aparece constantemente en los cuentos. El viaje, que es eso, ¿no? Creo que es Frodo el que le dice en algún momento, "Bueno, ¿por qué hemos tenido que venir hasta aquí? ¿Por qué tenemos que salir de la comarca? ¿Y por qué tenemos que hacer?", ¿no? Y dices, es que es tan necesario, la vida es tener que salir, ¿no? Y nos empuja, es como el río que te empuja y tienes que Sí, seguir claro. andando y tienes que comunicar, ¿no? El Eso río es, también es estés una imagen. preparado o no. Sí, sí, claro, que claro. O sea, la vida es el río que te empuja, que te arrastra, estés preparado o no. ¿Y eso qué es? Es el tiempo. Mm. Es el inicio del Espíritu de Dios sobre las aguas, ¿vale? El intelecto sobre el espíritu, y el intelecto tiene la capacidad de crear, y el espíritu es aquello por donde te vas a deslizar, que es la naturaleza divina. Bueno, esto es muy complicado de explicar, porque la semiótica mitológica en términos de las religiones del libro es muy, muy compleja, ¿no? Pero la vida es el viaje, y el viaje se puede hacer haciendo y se puede hacer viviendo, ¿no?, que es la forma del héroe que acomete el viaje en misiones, masculino, o la experimentación de la vida, y esto seamos hombres o mujeres. Es decir, las mujeres evidentemente también tienen una parte que está hecha para hacer, también saben pensar en objetivos, también saben, por supuesto, ¿no? Sí. Pero llegarán a su máxima expresión vivencial cuando comprendan que son individuos hechas para vivir y aprender
de la contemplación, es decir, aprender de la experiencia. Porque tienen una forma de experimentar que los hombres no tienen y que no pueden tener. Esa forma de experimentar permite recoger muchísima más cantidad de información mediante la vivencia y la observación de implícitos y la transmisión de esas experiencias, que es el amor de la mujer al hijo, el amor de la mujer al varón, el amor de la mujer a la humanidad, que es simplemente lo que yo he vivido pasivamente. Ahora voy a ser tu cuna, voy a ser tu receptor para que tú tengas una vivencia en mi amor, en lo femenino. Eso es lo que significa que lo femenino es la copa del espíritu, es las aguas sobre las que flota el intelecto, ¿no? Que las aguas sobre las que flota lo masculino. Por si alguno se ha perdido, no lo sé. Entonces, yo daría un poco la vuelta a esto y lo miraría desde el otro lado, ¿no? Que también me parece que puede dar luz para entenderlo mejor. Y es que uno cuando lee un cuento, cuando lee, ¿no? Bueno, pues todo, literatura clásica en este estilo, aunque sea incapaz de verbalizar y explicitar todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque a lo mejor se le pierden los detalles, realmente, precisamente gusta y son clásicos porque tocan lo eterno, lo definitivo del hombre, ¿no? Tocan Porque permiten la identificación. todo eso. O sea, es instintivo Sí. reconocerse en los mitos. Las Y películas por de eso se convierten en Disney. clásicos, ¿no? Claro, eso es, eso es. O sea, se convierten en clásicos porque es lo que mejor funciona, pero además, es decir, las películas de Disney no dejan de ser versiones de otros mitos. Lo que Sí. pasa es que están reconstruidas en un lenguaje un poco más actual, los personajes son más claros, las vivencias son más cotidianas, los guiños son más agradables, están más dirigidos a niños. Bueno, los mitos clásicos no están dirigidos a niños, los mitos están dirigidos a hombres a los que había que darles un sermón, a hombres a los que había que hacerles entender que la moral tiene un objetivo. Ahora Disney lo que ha hecho es hacerlo más universal, entonces es un lenguaje infantil. Pero infantil no significa simple. Infantil, o sea, no significa una tontería. Significa que es una forma simple de hablar de algo que es tremendamente complejo. Y la Pues podríamos decir que es identificación una especie de introducción, ¿no? Y dices, bueno, es pues una introducción. Vamos a ir suavecito por escenas cotidianas de sentimientos simples, pero que te están preparando para vivir algo en la película que no, o sea, la película no te lo está transmitiendo, te lo está haciendo despertar. Eso está dentro de ti. O tú sea, lo el sentimiento reconoces. de ser una doncella o un príncipe está dentro del niño y la niña. Por eso se Quieren ser los reconocen los protagonistas. niños, se reconocen claramente y tal, ¿no? Claro, no saben que lo que ocurre es que se están reconociendo, pero ellos quieren ser eso. Dicen, ostras, esto es exactamente lo que yo quería, dice la niña. Quiero encontrarme con alguien así que me mire así. Quiero tener un padre que haga esto. Yo tengo miedo de otras mujeres y tengo miedo de las madrastras y he vivido la envidia de otras niñas, ¿no? Que es una experiencia muy femenina, muy temprana. Y yo, o sea, esto está poniéndome en escenas cosas que yo siento, pero no sé transmitir. que yo Esa es la sé. identificación. Ajá. Claro, yo sé, eso pasa. Y entonces es como cuando dos personas nos contamos algo y decimos, sí, 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 yo también he vivido eso a mí también me pasa, pero no. Pues eso es lo que hacen los cuentos. Les permiten a los niños, en un ambiente de seguridad, vivir esas experiencias de forma explícita para que después puedan reconocerlas y decir, hay alguien que sabe que esto ocurre y me siento más seguro sabiendo que el resto del mundo también sabe que ocurre esto. Ya no me siento solo siendo un príncipe, ya no me siento sola teniendo estas necesidades de princesa. Ahora soy princesa y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un acting, que se llama en psicología, que es, yo me sentía princesa, que no sabía que se llamaba así. Lo he visto en una peli y como esto es exactamente lo que yo estaba sintiendo, ahora voy a jugar a serlo. Y lo voy a actuar, lo voy a llevar a la realidad. Y ahí comienza el juego simbólico. El juego Sí. simbólico es lo que se llama en psicología sublimación, que es la manifestación física de una parte inconsciente. Bueno, esto Sí. es un poco más Esto, complicado. de todos modos, o sea, podríamos decir también, ¿no? Como, o sea, esto que acabamos de decir, que esa gran verdad, ¿no? De reconocer, de despertar, de entender que eso es tal cual. Tristemente, o sea, las nuevas, digamos, corrientes políticas, woke y todo eso se han dado Mm, cuenta mm, y quieren precisamente manipular, ¿no? Desde ahí a mm, los niños intentar torcer y llegar, ¿no? Pero en el fondo mm. la idea es la misma, es la importancia del cuento para enseñar a los niños o a la gente, en fin, ¿no? Bueno, a los chavales.
para que acaban, digamos, de manipular o tergiversar o llevarlos a su terreno. Pero claro, eso no encaja porque creo que han tenido fracaso ahí, ¿no? Porque no, Claro. esto no funciona, no funciona así. No Mm. funciona de arriba abajo, sino es todo lo contrario, ¿no? Es de dentro a afuera. Mm. Ahí está. Creo que hemos fallado. O sea, la cultura posmoderna en realidad es una respuesta a unas generaciones que hemos fallado a los niños creyendo que por el hecho de que lo tenían todo fácil, no iban a vivir experiencias inefables, abrumadoras. Porque no hace falta vivir una guerra, no hace falta vivir unas hambre, no hace falta pasar hambre, no hace falta pasar represión para que la infancia sea dificilísima y para que las emociones requieran de, claro, si tienes una guerra, tú te puedes hacer tu propio héroe. Si pasas hambre, vas a terminar siendo tu propio héroe. Pero es un error pensar que por el hecho de que esos elementos de vida dura no existan, los niños y las niñas no tengan esa necesidad de que se les valide las emociones y que puedan canalizar. Y como no pueden canalizar, no han tenido experiencia del yo, no han tenido desafío. Pero eso no es su culpa. Eso es porque no les hemos dejado. ¿Qué hace la posmodernidad? La posmodernidad es una cultura infantilizada que se está quejando de cosas que todavía no comprende. La posmodernidad quiere destruir los cuentos porque cree o dice o proclama que los cuentos son mentira porque creen que son un engaño. Pero los cuentos no son un engaño. Como no les hemos permitido vivir y contrastar esa experiencia, tienen la sensación de que han recibido una promesa de que algo va a ocurrir que nunca termina de ocurrir. Entonces, es complejo entender por qué, pero lo que termina haciendo lo posmoderno es ir a la explicitud, a lo explícito, a lo primariamente a lo evidente, ¿no? A lo superficial, a lo estereotípico de los mitos y empezar a razonar desde ahí. Y razonan desde ahí porque no pueden ver más profundo. Y no pueden ver más profundo porque no les hemos permitido estar en contacto con esa vivencia profunda. No les hemos permitido, hemos creído que no era necesario. La cultura tampoco les ha puesto las dificultades que les hacen ponerse a prueba. Es decir, no hay que acusar a nadie y sentirse culpable, sino es un conjunto de circunstancias. Entonces, ¿qué le está pasando? Son adultos que no han tenido infancia, que no han tenido una infancia sana, que no han tenido una infancia en la que poder desarrollar un yo con seguridad. Y cuando llegan adultos, necesitan echarle la culpa a alguien. Y se remiten a la fantasía y a los mitos como si eso fueran mensajes explícitos que les crearon expectativas. Es complejo, pero es, digamos, 2 más 2 en psicología, ¿no? Es como la infantilización de manual, como diríamos, una infantilización de manual. Sí, señor. Bueno, pues sí, yo creo que hemos dicho bastante, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y eso que es difícil, ¿eh? Hablar de esto en tan poquito es muy difícil. Bueno, yo llevo No. 4 años en la academia. A mí me parece muy interesante, entre otras cosas porque valida lo clásico, porque anima a la lectura, porque, bueno, a los chavales, ¿no? Darles buenos libros, aunque sean buenos cuentos, por supuesto que facilita la lectura, ¿no? La lectura ya es una puerta gigante para toda la literatura maravillosa que hay, ¿no? De mil millones de libros que muchas veces, por no tener el hábito pues ya no, lo has perdido. Y luego también porque te abre a la comprensión, ¿no? de lo que es el ser humano, la naturaleza, la religión, Dios, el hombre, todas estas cosas, ¿no? Por Bueno, supuesto. pues si quieren ponerse en contacto contigo, ahí están las redes, ¿no? Ahí están las redes, sí, que es inside, ¿no? /proxy, inside proxy. Pueden buscar proxy en YouTube y puede salirles el canal. Hay muchas películas de Disney analizadas que están muy bien para que los padres estén en una segunda vuelta y puedan darles otro significado a los niños que el meramente explícito. Y yo animo a todos los padres a que vean Disney con los niños y a que lean cuentos con los niños. No solamente le des el cuento para que el niño lo recree, háblale de las cosas de las que habla el cuento y utiliza el cuento como vehículo de transmisión de la verdad, no únicamente de un ejercicio de fantasía, porque no son ejercicios de fantasía, son fragmentos de verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, a todos los demás oyentes de Radio María, nos vemos aquí dentro de 15 días y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Muchas gracias, oyentes, un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.